momentos en la vida profesional en donde sentís que estás caminando en la niebla, como que vas en automático, como en la rueda del hámster, repetís, más o menos lo que te vino funcionando, hasta que te sentís un poco vacío, como que sentís como que vas perdiendo el sentido. Y ahí es donde yo te invito a mirar hacia adentro y preguntarme, ¿para qué estoy haciendo lo que hago en el día a día? Lo que en su momento me motivó, hoy, pasado el tiempo, ¿me sigue motivando? ¿Me sigue convocando? Porque por lo general, cuando actuamos por propósito, hay un fin en esto que buscamos. Y en este video vamos a hablar de no solo ese propósito a nivel organización-empresa, que un poco marca el faro como nuestra brújula, sino cómo nosotros individualmente podemos hacer no solo que nosotros conectemos con nuestro propósito personal, sino que cómo cada uno del equipo tiene que poder encontrar ese propio propósito, valga la redundancia. Porque cuando vos no estás viviendo según tu propósito, estás viviendo según el propósito de otro. Y eso con el tiempo nos hace sentir drenados, nos hace sentir en automático, nos hace sentir desganados, desmotivados, porque actuamos como por inercia. Y hasta que un día nos agarran como ciertas crisis y no entendemos de dónde vienen. Así que en este video los invito a recorrer juntos cómo lograr esto, no solo a nivel organización y a nivel personal, sino con todo tu equipo de trabajo. Soy Rafi Acosta, fundadora de People Flowing, y te invito a que te bajes de la velocidad, a que te tomes una pausa y que te hagas las preguntas que te tenés que hacer para poder seguir buscando el sentido de lo que haces. Para que cuando te despiertes a la mañana tengas ganas de ir por eso que vos sabes que tenés que conquistar en el día. Para que cuando sea domingo a la noche no se te revuelva el estómago por lo que se te viene en la semana. Y para que lo hagas desde tu propia esencia, más allá de la esencia que te viene a plantear la organización en la que trabajas. Hoy vengo a hablarte de propósito, pero no del propósito que plantea Harvard, ni del que sale en Instagram todos los días según lo que publican todos tus contactos. Vengo a hablar de propósito real. Hay un cuento que vuelvo a releer cada vez que estoy perdida. Este cuento habla de un caminante que va recorriendo como unas cuadras en donde está sucediendo una gran obra. Se frena con el primer obrero y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y este obrero le dice, estoy picando piedra. Este caminante respira y sigue, obviamente con todos sus prejuicios encima. Para un segundo obrero y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Este obrero le responde, yo estoy levantando una pared. Respira y dice, bueno, ¿cuán motivador puede ser con todos sus juicios nuevamente? Y sigue caminando. Hasta que se encuentra un tercer obrero, el cual le pregunta, ¿vos qué estás haciendo? Le dice, estoy construyendo una catedral. Los tres estaban haciendo exactamente lo mismo. Sin embargo, solo uno veía un sentido en lo que hacía. Y ese sentido lo cambia todo. Porque cambia el cómo vos vas viviendo ese día a día. Si te pesa, si te drena, si lo disfrutás, si tenés ganas, si vas motivado y tenés ganas como de sobre lo que haces superarte en el día a día y de traer ideas. Todo eso, el cómo vos terminás operando, tiene que ver con ese sentido y ese faro que vos estás percibiendo. A mí me pasó hace unos años algo parecido cuando lideré mi primer gran equipo de trabajo. Miles de personas bajo mi dirección. Y estábamos en un momento en donde todo se desmoronaba, donde clientes importantes estaban como muy dudosos si continuaban o no el servicio con nosotros, crisis del país. Y todo ese contexto nos llevaba a estar
constantemente corriendo, apagando incendios, yendo hacia, exigir a los equipos mayores resultados, mejoras, indicadores que no cerraban, exigencia, todo para ayer. Y en ese contexto uno de los integrantes de mi equipo me dice, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos corriendo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos lograr con todo esto? Me quedé sin palabras, me quedé como paralizada, sentía como me sentía mal de no poder darle respuesta yo teniendo todos a cargo, no poder darle respuesta a una respuesta tan simple, y que no se nos ocurre porque nos vamos al automático. Lo cierto es que me fui bastante como angustiada a mi casa. Claramente me quedé medio sin palabras, no sé ni qué le dije, pero bueno, medio que evadí la respuesta. Pero bueno, volví a mi casa y dije, ¿cómo puede ser que yo no tenga ni mi propio para qué, ni tenía claridad del para qué a nivel negocio, que no siempre depende de nosotros, ¿no? Yo cubría un rol de dirección, por ende había dueños, fundadores, socios por encima, va a haber un propósito común de una organización que se decide entre muchas personas, pero después el propósito personal. Y mirando hacia adentro, bueno, mi formación es muy como del área humana, y yo, bueno, un poco buscando para qué yo lo hacía. En algún punto yo sí sabía y tenía total claridad que de lo que yo quería era como impactar en esos equipos, ¿no? En que esas personas como puedan crecer a nivel profesional y a nivel personal en sus roles, puedan lucirse, puedan brillar, que yo podía hacer mucho para que eso pasara. Y eso me hizo como cambiar mi perspectiva y levantarme ese día siguiente con las ganas de decir, bueno, todos estos desafíos, son un gran escenario para que todas las personas que están en mi equipo puedan desarrollarse profesionalmente a un alto nivel, porque no eran situaciones difíciles de abordar. Así que lo empecé a ver como toda esa crisis que yo estaba viviendo, lo empecé a ver como una gran oportunidad y sin duda generaba una motivación en mí. Por ende, yo desde ese lugar sí podía salir a conversar con mis equipos acerca de cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus propósitos, sus búsquedas. Eso no solo me llevó a tener conversaciones con todos los de mi equipo, sino a tener conversaciones con los directivos, con quienes como fundaron esta organización, y pudimos establecer, qué era lo que nosotros queríamos como negocio, cómo queríamos impactar en la sociedad, en las personas, obviamente a través de nuestros clientes. Y nos dimos cuenta que nosotros un poco lo que nos movía era haciendo que brindábamos servicios como centro de contacto de distintos tipos de gestiones. Nosotros lo que queríamos era que cada vez que una persona se contacte con nosotros tenga su mejor experiencia posible y que podamos haberlo ayudado con algo muy pequeño, pero que siempre con ese espíritu de lo humano, de cómo podíamos hacer para hacer un poquito su vida mejor, de acuerdo obviamente a lo que nosotros brindamos como servicio, ¿no? No, había gestiones más humanas y había gestiones como más ejecutivas, que quizás no tenían tanto que ver con lo humano. Y eso nos hizo poder resumirlo luego en una frase, que fue como lo que hablamos por muchos años y lo que nos identificó, que era como, bueno, el cliente siempre tiene la emoción. Como yo lo que le hago sentir al cliente es, la experiencia que vive, es cómo yo lo impacté. Y ahí está, teníamos como una materia prima mucho más clara para poder guiar nuestro día a día. Así que sin dudas, desde que pude vivir esa experiencia, nunca más lideré de la misma manera de la que venía liderando. ¿Cuáles son las señales en las que vos podés ver si se está operando en el día a día con propósito? Una, por ejemplo, explicás cuando vos tomas decisiones el para qué, teniendo en cuenta el impacto que tenga en el humano. A ver, no es lo mismo que yo tome la decisión de desvincular a una persona diciéndole, ok, ya no necesitamos más de lo que haces,
un gusto conocerte y chau, a explicarle los motivos por los cuales vos tomás la decisión. Y ahí es donde, nos tenemos que meter a dar feedback que quizás no es tan cómodo, a explicar o a rendir cuentas a nivel financiero por qué no se puede sostener su sueldo. O sea, no es lo mismo cómo va a recibir ese mensaje cuando entiende el por qué se tomó esa decisión. Otra de las señales es cuando vos podés conectar un logro con algo mucho más grande, o sea, alineado al propósito, que un simple KPI de, queríamos 10 ventas, logramos las 10 ventas. No, a ver, ¿qué buscábamos? ¿Cuál era nuestro propósito? Y qué, a través de haberlo logrado, ¿dónde impacta? Y qué le genera eso al equipo. Fíjense cómo esto conecta muy con el logro, con lo humano, con lo emocional, cómo se sienten ellos con estos logros. Y otra de las señales es cuando tu equipo, los integrantes de su equipo se sienten súper valiosos en sus roles, más allá de lo que hagan, por más junior que sea, por más operativo que sea trabajo, realmente logren conectar, con este bien mayor, lo que hacen, que sería el ejemplo del picar piedra. Probablemente una persona que no entiende el impacto de lo que hace te diga, estoy picando piedra. Esto no es poesía, esto es dirección emocional, esto es lo que realmente moviliza a los humanos. Porque seamos sinceros, para muchas empresas propósito es poner una linda frase y después colgarse la medalla de que recibieron el premio al reconocimiento de la innovación. Y con eso sienten que las personas van a estar realizadas, cuando eso muchas veces no conecta con lo que le está pasando, como con el impacto que genera cada individuo a ese propósito mayor. Ahora sí, tenés la medalla, pero están todos con burnout. Burnout es cuando estamos quemados, cuando ya los mandos medios, por lo general, que hay una estadística del 70% de los mandos medios en la mayor parte del mundo, en la mayoría de los países del mundo, está en esta situación de burnout y por ende desmotivación. Y también esto se traduce en, hay una gran ola del hacer la plancha, sobre todo en las corporaciones grandes, en donde se da el contexto como para dar lo mínimo, total, yo tengo mi sueldo asegurado. Esto es lo que genera en el comportamiento humano cuando no hay esta conexión entre lo que yo hago, lo que yo quiero para mi vida y cómo esto impacta a un bien mayor. El propósito no es una linda declaración, debiera reflejarse en el día a día. Yo debiera en mi agenda sentir que este impacto está sucediendo. Muchas veces pasa que se hacen reuniones, equipos donde se habla de propósito, de las partes, de las áreas, de el propósito del negocio, pero después en el día a día seguimos todos en modo bombero loco, apagando incendios, automático, haciendo lo que venimos haciendo hace años y nunca incluso nos planteamos que lo que venimos haciendo ya no nos está llevando hacia donde nosotros queremos ir, pero vamos como por inercia. No es lo mismo cuando yo estoy años trabajando sobre un informe que me lleva como mucho tiempo de análisis y cabeza, por la entrega misma del informe en sí, que saber que ese informe va a ser para tomar decisiones que impactan en la vida de otras personas. Es totalmente distinto el cómo la persona va a poder encarnarlo en su día a día de trabajo. Así que es así de crudo. Si vos no definís cuál es tu catedral, otro te va a poner a picar piedra para él. Con propósito fluimos mejor, sin propósito todo es un esfuerzo, todo es drenarse, agotarse, cansarse. En el próximo video vamos a ver qué sostiene este propósito, qué son los valores intencionales, qué es lo que vos haces y cómo te comportás cuando nadie te está mirando. Suscríbete si querés seguir viendo este contenido que cambia líderes, cambia vidas, cambia equipos y genera personas más productivas que trabajan en bienestar, que disfrutan de lo que hacen,
que fluyen en su trabajo. Y contame, ¿cuál es tu catedral? ¿Te animas a escribirlo? Así lo compartís y podés inspirar a otros.